Para todo, menos para llamar. Hace tiempo que la telefonía dejó de estar asociada a las llamadas. Los terminales sirven para navegar por Internet, para despertarnos, para hacernos fotos, para comunicarnos mediante mensajes, pero ya no para conversar, que era su cometido principal. Según el informe de la Sociedad Digital en España, elaborado por la Fundación Telefónica, el uso diario de la mensajería instantánea casi duplica al del uso de las llamadas por móvil y por fijo. Además, otro estudio apunta que un 60% de la población envía mensajes instantáneos varias veces al día, mientras que un 24% llama por el móvil y solamente un 12% recurre al teléfono fijo. Con estos mimbres no es de extrañar que algunos se alarmen cuando reciben una llamada, hasta el punto de pensar que se trata de una mala noticia la que nos sobreviene a propósito de esa comunicación. Especialmente propensos a esa reacción son los jóvenes. Enseguida sabremos por qué. Se lo vamos a preguntar al psicólogo experto en intervención social Sergio García, amigo del programa. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido al Gallo que no cesa. Muchas gracias. A tu casa. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de cuando los teléfonos eran solamente propios de las viviendas? Hoy en día están por todos los sitios. Si antaño el sonido de la llamada generaba hasta emoción y las conversaciones podían durar muchísimo tiempo, hasta horas, hoy en día las personas ante una llamada pues pueden responder con ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Y claro, te pregunto, Sergio, ¿por qué hemos empezado a asociar las llamadas con lo negativo e incluso con lo funesto? Porque ahora no es tan común. Antes el ring ring era algo típico, incluso era una buena nueva en principio. Ahora, sin embargo, estamos dentro de una generación mute. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos más silenciados, que preferimos los textos y los mensajes instantáneos, de tal manera que lo que intentamos es ver la información, pero no utilizar el descolgar el teléfono, el conocer cómo vibra o bueno, cómo se escucha nuestro teléfono. Por lo tanto, hemos pasado de querer conversar a solo hacerlo con el círculo de mayor intimidad y por lo tanto cuando tenemos que hablar con nuestro círculo de mayor intimidad es porque ha sucedido una urgencia y a partir de ahí pues se nos levantan las alarmas. Ya, ¿y esto es una fobia? ¿Es un miedo? ¿Cómo lo definirías exactamente? Bueno, puede haber diferentes procesos. En principio, podría ser simplemente una forma de comunicarse más. Es Ya. decir, que ahora preferimos este tipo de comunicación. Se ha generado así en la sociedad. No obstante, cuando hay personas que rechazan el hacerlo de manera presencial o rechazan una conversación porque les genera desasosiego, ahí sí que podríamos hablar de una fobia. Bueno, aunque es algo que nos alcanza a todos, son sobre todo los jóvenes los principales afectados por este miedo, al teléfono. A ver, y claro, ¿qué les ocurre exactamente? ¿Están menos habituados a esa interacción propia de las llamadas, a las conversaciones vía teléfono? Claro, están menos acostumbrados y de alguna forma son nativos digitales en los cuales lo que se les ha dado para ellos es estar pendiente de la fotografía o estar pendiente de la mensajería instantánea. Por lo tanto, para ellos el decirles, bueno, ¿y por qué no lo hacéis de otra manera? Pues también genera un, bueno, ¿y por qué tenemos que hacerlo? Por lo tanto, tenemos que saber que cada generación va a producir sus maneras de comunicarse y ellos en este momento es esta. Cierto es que tendríamos que, como sociedad, el decir, bueno, además de esta, existen otras y también es bueno que en una conversación presencial o en una conversación tú a tú se generan tonos, se generan términos paralingüísticos que también hay que entender porque eso también le hace bien a la comunicación. Por lo Ujú. tanto, no es bueno regirse única y exclusivamente por un modo de comunicarse. El hecho de que estén menos dotados de herramientas para comunicarse mediante teléfono también quiere decir que están, o que estén en este caso, menos dotados de herramientas para comunicarse cara a cara. Posiblemente sí, va unido. Es decir, que cuando uno no está acostumbrado y cuando uno teme lo que suceda de manera espontánea, se queda sin Eso te recursos. iba a decir, ¿qué es lo que les ocurre exactamente para tener este miedo? Lo que les ocurre es que quieren controlar, que quieren quedar bien, que es cara a la galería, ¿no? Estoy en Instagram y entonces pongo las mejores fotografías y si hay alguna que chirría, le pongo un nuevo efecto para producir algo en el otro. Por lo tanto, ya no es una relación sana, porque ya estoy intentando controlar al 100%
la imagen que voy a dar sobre la otra persona. Tengo una falta de autoestima. Entonces, en el fondo, está escondiendo ciertos complejos de las nuevas generaciones frente a la espontaneidad y frente al saber quién soy y tener la seguridad. No es tan importante dar una magnífica imagen, sino que es más importante saber lo que uno va a decir. O sea, que es miedo, por tanto, a responder al momento y también miedo, imagino, a ser interrumpido. Exacto, porque uno piensa que cuando es interrumpido eso le afecta y piensa que su mensaje no va a quedar dicho como él pensaba que tenía que ser. Y eso es una fantasía, es una falacia. ¿Por qué? Porque lo que yo digo también queda diluido en lo que el otro escucha. Y además lo que yo quiero decir, lo que yo digo, lo que el otro escucha, lo que el otro quería escuchar, pero no dije. Bueno, todo esto forma parte del canal de la comunicación. Si lo aceptamos, que en la conversación es tan rica que puede tener todos estos elementos, es más sencillo y tampoco pasa nada porque no nos entiendan al 100%. Ujú. Estos casos más extremos en los que hay una fobia, por tanto fobia a hablar por teléfono, me imagino que se manifestará como otras fobias, ¿no? Con unos síntomas claros de miedo, no sé, de ansiedad. ¿Cómo se manifiesta? Mira, la ansiedad y el miedo se van a manifestar siempre por ser más irascibles. Es decir, que cuando uno tiene este tipo de padecimiento, lo que sucede es que está irritable, ¿no? Y además que esa persona sabe que tiene un miedo a que esto suceda. Por lo tanto, ya no es una herramienta de comunicación, sino que es una cuestión que está con nosotros, pero que sentimos que no podemos dar el 100%. Por lo tanto, a partir de ahí, tengo un complejo y eso se va a manifestar por estar irritable todo el día, por tener una baja autoestima y querer esconder maneras de comunicarnos, y a partir de ahí pues se elaboran una serie de sentimientos de inferioridad que se van a poder ver tanto en el lenguaje, en la voz. Son personas que pueden parecer incluso tímidas o que cuando van a hablar parecen apocados, ¿no? Ujú. Entonces todo eso va a influir también en sus maneras de comunicación. La cuestión es que eso de pasarse horas hablando por teléfono, digamos que es más propio del pasado, ¿no? Aunque hay gente todavía que lo hace, pero ya cada vez se ve menos gente que está enganchada ahí al teléfono y mucho menos la gente joven. La gente joven, como decimos, pues parece que ha optado, como dices tú, por otro tipo de comunicación, ¿no? ¿Cómo se puede tratar en los casos extremos esa fobia a hablar por teléfono, ese miedo a recibir una llamada que sea funesta o que sea una mala noticia? El miedo se supera enfrentándose a él. También lo que en ocasiones esconde un miedo es un deseo hacerlo, pero como no lo haces como tú pensabas que tenía que ser, lo que haces es que lo ocultas o lo rechazas. En las sesiones de psicoterapia lo que hacemos es, ¿este miedo en concreto te afecta? Pues hay que hacerlo y hay que hacerlo más. Pero vamos a hacerlo en un entorno seguro. Bueno, pues vamos a hacerlo aquí, en la sesión. Vamos a hablar con esta persona. Y no solamente de tu círculo íntimo, sino también de tu círculo menos íntimo. Pero hay que enfrentarse a ello cuanto antes, porque si lo vamos dejando y lo vamos poniendo en el listado de cosas por hacer, finalmente acabamos aumentando el complejo. Hay que enfrentarse a los miedos y en este caso este es de fácil solución cuando uno está en psicoterapia y se le ponen objetivos. Aunque nos parece más rápido y eficiente lo de enviar un mensaje que hacer una llamada, la mensajería instantánea no siempre es la vía adecuada, ¿no?, para comunicarnos, sobre todo si queremos profundizar en nuestras relaciones con personas cercanas. Y te pregunto, Sergio, ¿en qué casos es imprescindible llamar y no dejar una nota de voz? Bueno, cuando son temas importantes o cuando son temas laborales, hay temas, esto es fundamental, hay que diferenciar en la anécdota o hay que diferenciar entre cosas que pueden ser flecos sueltos, que se pueden resolver perfectamente, pero hay otros temas que son más profundos, donde la comunicación por llamada y por voz es fundamental. En temas, por ejemplo, laborales, en los cuales hay que abordar ciertos temas y ciertos elementos que se necesita la voz, ahí es imprescindible el poder conversar. Y en temas que tienen que ver con cuestiones muy íntimas, el fallecimiento de una persona, cuestiones que van con la logística diaria, pero no es un fleco, sino que es una cosa fundamental. Todo eso se recomienda que siempre haya voz, porque también le da otra consistencia a lo que uno está comunicando. Claro, pero quizás también por eso volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Quizás porque estamos restringiendo las llamadas para únicamente ese tipo de mensajes, por lo que se genera el miedo a hablar por teléfono, ¿no? Exacto, al final es una Pescadilla, que ¿no? se muerde la cola y entonces no salimos nunca de ahí, porque Ujú. ese miedo genera que uno lo vuelva a hacer y por lo tanto hay que romper ese círculo
y eso nos va a venir bien. Mencionábamos las notas de voz, ¿no? Que a veces se consideran la panacea, pero estas notas de voz tienen su contrapartida porque no dejan de ser al final un monólogo, ¿no? Doy por sentado que vas a escucharme y ya que lo hagas cuando me escuches, lo que hagas después, una vez me hayas escuchado, ¿no? Me da exactamente igual. Se podría definir como algo así: yo te envío lo que quiero, tú me escuchas y haz lo que quieras con ello. Sí, en algunos momentos son fantásticas porque nos resuelven, pero hay otras ocasiones en que es una especie de, este es mi monólogo, este es mi speech, yo te digo Te lo esto suelto y ya y no está. voy a escuchar absolutamente nada. Entonces, son sistemas que a priori son para mejorar la comunicación, pero depende cómo los utilicemos, pueden servir para dificultar la comunicación y para no escuchar al otro, cosa que es fundamental en un diálogo. Pues Sergio García, psicólogo experto en intervención social y que esta mañana ha tenido a bien estar con nosotros para hablarnos de ese miedo que a veces algunos tienen a recibir llamadas telefónicas y hacerlas también, por supuesto, que no lo hemos mencionado. Sergio, un placer, muchísimas gracias y que tengas un muy buen día. Gracias a vosotros.